Corazones quebrantados es el título de la enseñanza bíblica en esta mañana. Y es posible que venga a tu mente el título de alguna canción o algún poema. Y quizás en las canciones te acuerdas esa de Corazón Partido. Se hizo muy conocida hace ya unos 10 años atrás. Yo recuerdo en el año 2000, al principio del año 2000, cuando yo salí de la iglesia que pastoreaba en California, en San Francisco. Se me acercó un hermano mexicano que era el encargado de mantener y pintar, mantener el edificio limpio, es decir, pintado. Él era pintor y ese era su ministerio. Y dice: pastor, yo todo lo que quiero hacer es pintar la iglesia. Y toda la semana pues andaba haciendo touch-ups en todos los lugares. Y fue un hombre que trabajó muy cercano conmigo en esa iglesia. Y cuando mi familia y yo nos fuimos de esa iglesia, él se me acercó y me regaló el CD de Alejandro Sanz de Corazón Partido. Y me dijo: pastor, dice, ahora que tú te vas de la iglesia, así nos dejas a nosotros. Eso fue lo que me dice, con el corazón partido. Y es cierto, nosotros pues, si nos sentimos el hecho de tener que dejar esa iglesia, pero fue también un plan que Dios tenía con nosotros en nuestra vida. Hay muchas experiencias que nos dejan también el corazón partido o quebrantado, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y algunos de ustedes han tenido algunas experiencias específicas sobre quebrantamiento de corazón. Las relaciones amorosas, por ejemplo, sentimentales, también nos dejan en muchas ocasiones corazón partidos o quebrantados. Y eso es una frase pues bastante común y conocida o trillada en algunas ocasiones. El hecho de que hay personas que pues son afectados emocional o físicamente por cosas que pasan en sus vidas. Te invito a que busques Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y esto es lo que dice allí la palabra de Jesús, el que en esta ocasión dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, dice el resto del texto bíblico. Pero la parte que más me interesa en esta mañana dice, me ha enviado a quebrantar, ¿qué dice? ¿A qué? A sanar, di conmigo, a sanar, más fuerte, a sanar, a los quebrantados de corazón. Jesús es el que dice y reclama de que Dios lo ha llamado o nombrado o preparado y ungido para, dice, sanar los quebrantados de corazón. Nosotros tratamos de hacer lo posible en algunas ocasiones para sanar el corazón de algunas personas, pero te quiero decir de que tú y yo no tenemos la capacidad para hacer eso. No es posible. Mira, por ejemplo, cuando una persona pierde a un familiar, una de las cosas que se quebranta es el corazón. En una ocasión yo estuve en un funeral de alguien que perdió a un hijo pequeño. Y habían allí 2 o 3 personas cristianos dándole unos bueno, no es tanto el consejo, sino consuelo. Y yo tenía ganas de quitarme un zapato y darle con el zapato en la cabeza a esa gente. Uno de ellos le dijo: mira, aprende a dar gracias en todo. Yo decía, este hombre no ha perdido un hijo. Ese versículo suena muy bonito, dar gracias en todo, pero cuando tú pierdes un hijo, tú no le das gracias a Dios porque perdiste un hijo. Otro vino y le dijo a esta persona estando allí: ¿no será de que tú cometiste un pecado y Dios te está castigando? Yo tenía ganas de meter un trompón a este en el medio y meterlo en la caja, ahí en la caja, en el ¿cómo se llama? Ataúd. En el ataúd. Tú y yo no tenemos la capacidad de curar el corazón de la gente.
No tenemos. Es Jesús el que fue ungido para hacer ese trabajo. Es Jesús el que viene y hace la diferencia en la vida nuestra. Y vemos a la gente que quiere tomar el lugar de Jesús en algunas ocasiones. Y es cierto, nosotros podemos compartir palabras y textos bíblicos y todo lo demás, pero escúchame, cuando nuestro corazón está quebrantado porque ha sucedido algo, aún la palabra de Dios, escucha esto, aún la palabra de Dios nos sana nuestro corazón de un día para otro, no porque no tenga el poder, escucha esto, no porque no tenga el poder, sino porque Dios tiene algunos planes específicos dentro del proceso de sanación. Cuando tú y yo nos damos una herida, en lo que sea, aprendemos entonces de que para poder sanar esa herida, tenemos que entrar dentro de una disciplina. La disciplina número 1, ¿cuál es? Curarla. Tenemos que poner una medicina. Y si tú vas al doctor, tienes que seguir las instrucciones del doctor. ¿Qué decías tú? Desinfectar. Muy importante. Tú ves, limpiarla y desinfectar esa herida. Hay una disciplina que tenemos que aprender, que aún en la vida espiritual también es aplicable. Dios no nos cura las heridas de un día para otro. Hay un proceso. Hay algunas que se curan más rápido que otras. Yo tengo en este dedo de aquí una herida de aquí hasta acá. Y ya no me duele para nada. Pero cuando tuve el accidente, sí. Y me ha deformado ese dedo totalmente. En muchas ocasiones cuando sabes que hay algunos documentos legales que tú tienes que hacer todos los las huellas de todos los dedos, y cada vez que yo hago ese, el tipo me dice, salió uno mal. Digo, no está mal, el dedo mío es el que está mal. Tú hiciste buen trabajo. Pero esto está ahí para acordarme de que un día tuve un accidente y algo sucedió. Dios tiene un proceso para curar nuestros corazones, para sanar nuestras heridas y para enseñarnos cosas específicas durante ese proceso. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, de mi dedo y quizás en el caso de algunos de ustedes, algunas heridas se ven, son físicas, es decir, tú las puedes ver. Yo tengo 3 en la cabeza, una aquí en la frente, otra aquí, otra en la espalda, con varios puntos, otra y no son necesariamente operaciones. No me preguntes, eso te lo cuento otro día. Esas se ven. Pero en esta mañana yo te voy a hablar de lo que nosotros conocemos como las heridas ocultas. Las heridas que están en el corazón. Las heridas que hay veces que a simple vista no se ven. Y son heridas que no se han curado todavía. Ese es el problema. Las heridas del corazón toman muchos años para que se sanen. Tienen cura. Las heridas del corazón tienen cura. Pero toma tiempo. Número 1, toma tiempo. Número 2, toma la disciplina que habíamos dicho anteriormente. Y también el deseo de que nos curemos. Hay personas que no se quieren curar. No solamente de las heridas del corazón. Tú me has escuchado decir aquí que hay personas que tienen accidentes y lo que sea, y le dicen al pastor, no ores por mí porque estoy recibiendo un beneficio por mi enfermedad o mi problema. Mejor no me sane Dios. Me están mandando un cheque todos los meses, X cosa. No tengo que trabajar, porque si me curo voy a tener que ir a trabajar y mucha gente no quiere ir a trabajar. Pero este no es el caso. El libro de Salmos 147, versículo 3 dice que Jehová restaura a los abatidos y cubre, dice, con vendas sus heridas. Ese texto bíblico habla sobre Jehová Dios ministrando cómo él cuidaba del pueblo de Jerusalén. Y el pueblo de Jerusalén había sido un pueblo que a pesar de ser un pueblo rebelde y desobediente, también pues Dios tenía misericordia de ese pueblo. Y dice ese texto bíblico que Jehová restaura a los abatidos y cubre con ¿qué? Con vendas. Es decir, cuando hablamos que cubre con vendas, quiere decir de que Dios también entra dentro de un proceso de cuidado con las personas que están
heridas. Tú y yo vamos a ayudar. Escucha esto. Tú y yo vamos a ser los enfermeros. Vamos a ayudar para que esa persona cure sus heridas, pero el que cura la herida de la persona, es decir, la herida del corazón, es Dios. Una pregunta que vamos a hacernos en esta mañana es: ¿de dónde vienen las heridas ocultas de la vida? O las heridas tuyas y mías. A veces viene de sociedades y de prejuicios, es decir, del medio ambiente donde nos criamos. Hay veces que vienen de la familia nuestra, y dicho sea de paso, esas son las que más duelen, cuando el que te hirió fue tu mamá o tu papá o tu hermano o algún familiar. ¿Sabías tú, escucha esto, sabías tú de que la mayoría de los casos de las personas que han sido abusados físico o sexualmente, mucho más que un 90%, esos niños o niñas son afectados y violados por papá, tíos, abuelos, mamás en algunas ocasiones? Yo conocí una vez a un joven al cual estuvimos tratando en la iglesia durante un tiempo, y no me había dado cuenta que el muchacho tenía algún problema específico, algo había escondido en él, por mucho que quería esconder. Y yo empecé entonces a tratar con este joven poquito a poco, y me di cuenta y aprendí en esa terapia de que por algunos años su mamá lo había obligado a tener relaciones íntimas con él, es decir, con ella. Este era un hombre, él tenía ya 30 y tantos años, y desde la edad de los teenagers, antes de los 20 años, su mamá lo obligaba a que la satisfaciera a ella sexualmente. Este era un muchacho que estaba marcado por el resto de sus días. Escúchame, por el resto de la vida. Porque aunque Jesús sana nuestros corazones, porque esa es la buena noticia que tengo para ti, Jesús nos sana todas nuestras heridas, pero siempre va a quedar allí una marca, una cicatriz que nos acuerda qué sucedió en nuestras vidas. Otra de las cosas quizás que pudiera traer heridas a nuestras vidas ocultas es el trabajo, el colegio, la vida ministerial, los hijos de los pastores. Yo, según mis hijos crecían, aprendí de otros pastores y de lo que yo veía que estaba pasando, de que desgraciadamente los hijos de los pastores y ministros se afectan grandemente por algunas de las cosas que pasan en la iglesia, en el ministerio. Nosotros hemos sido llamados a ministrar y a trabajar y a estar con la gente y a compartir, y en algunas ocasiones a tratar de mantener ciertas situaciones en control, donde nuestros hijos y aún esposos también o esposas nos ven y están preocupados y sufren interiormente mientras nosotros estamos allí manteniendo el control de las situaciones, como el piloto. Cuando tú te montas en el avión, que el avión empieza a brincar y la gente empieza a gritar ahí atrás, el piloto no puede hacer eso. ¿Sabes que el piloto, por muy nervioso que esté, tú lo ves ahí, prendido, las manos en el control, y la gente gritando y corriendo para acá y para allá, y él ahí, hasta que aquel avión hace así otra vez, y coge nivel y se estabiliza, y salió de la tormenta. Ese tipo de experiencia a los hijos de los pastores los afecta tremendísimamente. Es más, tú sabes que más de la mitad de los hijos de los pastores no están en los caminos de Dios. Eso es lo que nos indica a nosotros las encuestas. Yo estaba viendo algunas de estas encuestas en internet. Dice esto, fíjate, 33% sienten que tienen que ser perfectos durante su crecimiento. Es decir, los niños piensan de que ellos tienen que ser perfectos porque los adultos quieren exigirle a los niños que ellos sean perfectos. Los niños no tienen que ser.
Los hijos de los pastores y ministros no tienen que ser niños perfectos, no lo son, pero la gente espera de que ellos sean perfectos. Dice de que el 45% de los hijos de pastores también dice que no pueden confiar en nadie. 48% sienten que las necesidades de otras personas son más importantes que las de ellos mismos. 64% tienen la creencia de que los demás esperan que ellos sepan más de lo que ellos en realidad saben. Yo conversaba con alguien sobre la cuestión de el llamado. Yo tengo que dar gracias a Dios porque mis hijos se mantienen en los caminos del Señor y están no solamente en los caminos como creyentes, sino ministran, son ministros en iglesias. Y tú me has escuchado decir que mi hijo es pastor de música en una iglesia en el sur de la Florida. Mi hija que está en el norte, en Nashville, pues también trabaja dentro de un ministerio cristiano y comprometida también en su iglesia de la misma forma. Y yo le tengo que dar gracias a Dios porque Dios ha cuidado el corazón de mis hijos. Pero aún yo sé que en el corazón de ellos hay heridas que fueron causadas por mi ministerio pastoral. Aún por algunos errores o muchos errores que yo cometí como pastor mientras ellos eran pequeños. Ellos tuvieron que sufrir durante muchos años, por ejemplo, al principio de la iglesia, cuando la iglesia no tenía ministerio de niños. No había, estábamos comenzando una iglesia y no había ministerio para niños. Mientras otras iglesias sí tenían ministerios para niños específicamente, y ellos estaban sentaditos allí en la iglesia, en el templo, escuchando a su papá predicar. Claro, Dios usó estas cosas para hacerlos madurar mucho más temprano. Por eso en muchas ocasiones tú ves que nosotros tratamos de tener a los jóvenes, a los niños mayorcitos aquí también con nosotros de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es aplicable tanto para los niños y para los pequeños. De hecho, te voy a decir una cosa, yo nunca participé de Kids Church ni nada por el estilo cuando yo era niño tampoco en mi iglesia. Y yo recuerdo claramente que aunque me sentaba con mi papá en el banco y me quedaba dormido, dentro de ese sueño yo todavía escuchaba la enseñanza del pastor. ¿Es psicológico? Yo no sé si tú sabes de que hay unas clases de inglés que venden que es para dormir. Tú no puedes decir, tú le dices, no la escuchas despierto, ponte los audífonos y acuéstate a dormir. Y mientras tú estás durmiendo, la clase de inglés empieza y eso se te empieza a grabar en lo que se llama el subconsciente de uno. No en el consciente, en el subconsciente. Es decir, que empieza a grabar y a meter información allí en lo más profundo de nuestro cerebro. Bueno, mis hijos pasaron también por esto. Y llegó el momento en que yo tuve también la necesidad de poder tratar de hacer lo posible para curar el corazón de mis hijos. Y yo recuerdo orar aún por mis hijos allí dormiditos en su cama y pararme a las 2 y las 3 de la mañana y arrodillarme en su cama pidiéndole a Dios, Señor, cuida el corazón de mi hijo y cuida el corazón de mi hija en este tiempo ministerial. Aspectos comunes en la cuestión de las heridas. Estas heridas decimos escondidas, ocultas en nosotros. Y es algo que he aprendido a través de los años en mi ministerio, es de que todos nosotros, todos, tenemos al menos una herida oculta. Todos. Tú tienes una herida oculta en tu corazón. Quizás que todavía no ha sido sanada. En muchos casos y muchas personas ya han sanado sus heridas, pero otros no. La otra cosa que he aprendido también es de que las cicatrices emocionales, los problemas en nuestro corazón de carácter emocional dura mucho más tiempo para curarse. Necesitamos meses y años y un tratamiento muy especial de parte de Jesús para poder curar nuestras heridas. En Éxodo capítulo 15, el autor nos menciona allí, este libro nos da una frase acerca de Jehová y se llama Jehová Rafa. Y Jehová Rafa significa el Dios que sana, porque Dios es sanador. Dios tiene la
capacidad de poder sanar nuestro corazón. En este salmo que leímos aquí es lo que dice Jehová restaura a los abatidos y cubre, dice, con vendas, dice, sus heridas. Pero ¿cómo entonces en esta mañana vamos a ver cuál es el proceso de sanación de Dios? ¿Cómo es que Dios usa o cuál es el método para Dios sanar nuestros corazones? ¿Cómo es que Jesús sana nuestras heridas interiores? ¿De qué forma? Te voy a dar 3 pasos hoy. Tú tienes allí en tu boletín la guía de este estudio para que tú puedas seguir cuidadosamente. Número 1, revela tu dolor. No lo escondas. Tú necesitas compartir tu dolor con el resto de las personas o con personas que tú tengas confianza. En muchas ocasiones yo como pastor me sorprendo en muchas veces a ver heridas en el corazón de muchas personas que yo no conocía. Heridas que yo estaba totalmente ajenos a ellos. Si tú compartes conmigo una herida en tu corazón, yo puedo entonces ayudarte y darte los consejos bíblicos necesarios para que Jesús pueda aplicar en ti el proceso de sanación. Aquí ha existido personas que se me han acercado y me han dicho: pastor, tengo este problema. Recuerdo un caso en específico de alguien que yo veía que parecía muy normal y muy común, hasta en una ocasión que compartió conmigo que tenía un problema, algo que había pasado en su vida hacía muchos años atrás con otra persona y no había tenido la oportunidad de haber curado esa herida correctamente, y yo me tuve que sentar con ambos a poder tratar en esta situación hasta que esta persona pues aprendió, ambos pudieron arreglar diferencias y demás. Y Cristo entonces comenzó el proceso de sanación en la vida de ellos. Tú necesitas expresarlo. Dice David en el libro de Salmos capítulo 39, no va a aparecer en las pantallas, pero tú búscalo en tu Biblia o apúntalo en tus notas. Salmos capítulo 39, en el versículo 2 dice: así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento, el corazón me ardía en el pecho. Mira, cuando nosotros empezamos a guardar interiormente los problemas que tenemos y los dolores y lo que alguna persona quizás ha hecho en la vida nuestra, nos crea un pesar, nos crea un dolor. Y dice allí David de que en el corazón dice que le ardía. Es como fuego que tú tienes adentro. No importa que tú vayas a la iglesia todos los domingos. No importa de que aún tú leas la Biblia todos los domingos. No importa de que tú ores todos los días. Aún si tú no le oras a Dios específicamente para que Dios cure tu corazón, para que lo sane, para que saque dentro de ti ese pesar y ese remordimiento y lo que tú tienes, nunca vas a ser sano o sanado por Dios. Expone, revela tu dolor. Número 2, deja ir el sentimiento hacia aquellos que te han lastimado. Deja ir el resentimiento hacia aquellos que te han lastimado. Déjalo ir. Es decir, decide decir un día: no voy a seguir cargando con este problema. ¿Sabes cuántas mujeres hay que no confían en los hombres porque un hombre, uno en su vida, la hizo sufrir? Un solo hombre. Y ahora ellas no confían en los hombres. También pasa al revés. Es decir, hombres que no confían en las mujeres porque una mujer lo traicionó o hirió su corazón, y ellos ahora no confían. ¿Saben cuántas personas en las iglesias no confían en los pastores porque un pastor cometió un error o porque un pastor enseñó algo equivocado, y ellos piensan de que ahora los pastores todos son exactamente iguales? Lo que está pasando es que estamos expresando el dolor
que hay en nuestro corazón y en medio de la confusión de nuestro dolor no sabemos qué es lo que debemos de hacer correctamente. Estamos hablando de ahora de nuestras acciones como respuesta al dolor que nosotros sentimos, a esa herida oculta que no hemos expuesto para que sea Jesús el que sane nuestras heridas. La revista Time, en una ocasión estuve leyendo en uno de los artículos, yo no sé si fue Francisco que me regaló esa revista o José, que son los que me traen revistas a cada rato y yo las voy guardando. Yo las revistas no las boto. Tú vas a mi oficina y tengo una colección de revistas en las cuales de vez en cuando pues las hojeo para buscar ilustraciones y demás para los mensajes, y en una de ellas descubrí en una ocasión un artículo que tenía una pregunta y decía: ¿deben ser todos perdonados? Esa es la pregunta. Y después decía el encabezado: dejar ir un sentimiento puede ser beneficioso para la salud. Fíjate, esto no es una revista cristiana, esto es una revista secular, y los médicos, aún sin ser necesariamente cristianos, están de acuerdo en que cuando nosotros liberamos sentimientos negativos de nosotros, eso nos ayuda a nuestra salud. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente enferma? ¿Por qué tú crees que hay tanta gente que tiene problemas en el páncreas? El estrés pudiera ser alguna de esas cosas, pero la mayoría de los problemas son por dolores, por envidias, por rencores, problemas emocionales que la gente tiene guardada. Y cuando se acuerda del problema o de la persona, porque yo decía el otro día, me parece que fue en el estudio que tenemos a casa de Tito, si nosotros viviéramos solos en el mundo, piénsalo, tendríamos muy pocos problemas. Muy pocos. Los problemas nuestros son ¿de qué tipo? Claro, interrelacionales con la gente, con las demás personas. Es decir, piénsalo para que tú veas. Y tú vas a decir: pastor, no, el problema mío no es, el problema mío es con el banco, es con una gente, no es con el banco, no es con el edificio ni con el billete. Piénsalo, es con el dueño del banco y el staff de ellos. Los problemas nuestros son con las personas. Entonces, si nosotros viviéramos solos en una isla, pues bueno, dice, vas a tener que decir como mi papá después de muchos años, nunca se casó, él se divorció y después de mi mamá, y él no se casó más. Y entonces pues yo le decía: ¿qué hiciste hoy? Hoy fui al cine. ¿Solo? Dice: no, solo no, yo nunca ando solo. Fui con Soledad, mi novia Soledad, claro. Sí, para esa era su novia, Soledad, pero dice: yo no tengo problema, Soledad no me pelea, no me dice por qué llego tarde, no me dice lo que tengo que vestir ni que comer. Dice: esta es la mejor novia que he tenido en mi vida, es esta, Soledad. Claro, no me quita el cheque. Es cierto, entre otras cosas. Pero sin embargo, todos nosotros fuimos creados para vivir con alguien. Curioso, esa frase de Soledad de mi papá tenía un doble mensaje, ¿tú lo entiendes? El mensaje dice, yo también, la novia mía también se llama Soledad, dice Frankie por ahí atrás. Hay muchos con Soledad. Claro, la tuya también. Pero sigan orando, no te preocupes, que Dios tiene lo que Dios tiene lo tuyo, tranquilo. Mientras tanto, aprendemos de que en nuestra interrelación con la gente siempre va a haber alguien que de una forma u otra, es más, accidentalmente en muchas ocasiones, esto quiere decir no intencionalmente, te van a lastimar o te van a herir. En muchas ocasiones yo he lastimado a algunas personas aquí por lo que yo he dicho o por lo que yo he hecho. Hace poco algo sucedió aquí donde yo pedí perdón. Algunos me dijeron: pastor, te perdonamos. Otros me dijeron: no te perdonamos. Hay gente que me dijo: no, nunca te vamos a perdonar. Y no es un pecado. Yo no he cometido un pecado, yo cometí un error, no un pecado. De eso vamos a hablar en 2 semanas más. Este próximo domingo, el otro más arriba, vamos a hablar sobre la ofensa y el perdón. Vamos a ver qué dice Cristo Jesús sobre eso. Y cuál es el efecto que hace en nuestros corazones cuando tú
no aprendes a perdonar. Porque todo aquello que nosotros guardamos en nuestro corazón, si ya en ti ha habido una herida previa, cualquier sentimiento negativo que tú guardes en tu corazón es como una infección. Qué interesante, porque de eso iba yo a mencionar ahorita. Dice, por ejemplo, el versículo Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. ¿Será que Francisco es profeta? Dice exactamente ese texto así. No en tu pueblo, sí, es correcto. Yo entiendo. Dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? O ningún profeta recibe honor en su propia tierra. Dice, asegúrense, dice Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Mira, escucha, cuando nosotros reaccionamos negativamente por el hecho de que alguien quizás nos ha herido sentimentalmente y brota entonces esa raíz de amargura, porque las reacciones nuestras determinan qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo aprendí en psicología hace muchos años atrás que las personas son, es decir, tú y yo reaccionamos en realidad como somos, dice, cuando somos puestos bajo presión. Cuando nos llevan contra la pared, ahí es que nosotros mostramos el yo nuestro de verdad. Es decir, si tú eres un tipo que en realidad dices malas palabras, las vas a decir todas cuando yo te ponga en contra de la pared. ¿Tú entiendes? Mientras no haya problema, tú eres un santo. Ay, papá. Espera 2 semanas, tú verás cuando hablemos sobre este tema. Pero dice entonces este texto bíblico al final, dice, ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Es decir, nuestra raíz de amargura, cuando nosotros las expresamos, empieza a corromper a la gente. Empieza a afectar a algunas otras personas. Es decir, escucha lo que dice esto. La herida que tú y yo llevamos en el corazón, si no la manejamos y no dejamos que Jesús la sane, llega también a herir a otra persona. Nuestra amargura, nuestro dolor, nuestra falta de contentamiento, como tú lo quieras poner, llega a afectar la vida de otra gente. Yo siempre he pensado y he dicho de que Jesucristo tenía que ser un tipo muy agradable, muy jocoso. No solamente lo aprendemos en algunas de las cosas que él dice en la palabra, cuando estudiamos el texto original en griego, pero es imposible que los apóstoles, los 12 apóstoles, se decidieron a estar todos los días, en todo momento con Cristo Jesús durante 3 años y medio. Porque es imposible estar con un pesado y un amargado durante 3 años y medio. Piénsalo. Los amargados caminan solos. La gente que tiene problemas de heridas ocultas lo van a expresar de alguna forma y no hay forma que la gente comparta con ellos. Alguien me dijo el otro día, usó una frase hablando de una persona que tiene estas características y me dice, usó la frase venático. Venático quiere decir en el idioma regular nuestro, que es correcto, es moody en inglés. Eso quiere decir muy cambiante. Es decir, aquella gente que tú no sabes cómo tú lo vas a agarrar. A lo mejor hoy te dicen buenos días y tú le respondes buenos días. Pero si tú mañana lo ves y dices voy a tomar la iniciativa yo, y le dice, buenos días, y dice, ¿qué bueno tiene hoy? Y tú dices, Dios mío, pero si hoy estaba mejor que ayer estaba lloviendo, hoy no. Entonces, esos son los venáticos. Esos son la gente que tiene problemas en el corazón. Entonces se levantan por la mañana y tú no sabes cómo van a reaccionar. Yo lo doy gracias a Dios porque mi mujer no es así. Te lo digo, no, en serio, gracias a Dios. Luisa es la que se levanta toda la mañana cantando y ella sabe todo lo demás.
Pero yo conozco hombres que tienen mujeres venáticas y mujeres que tienen maridos venáticos también. Yo no creo que yo sea venático, pero quizás yo sea un poco más venático que Luisa. Ora por Luisa. No tampoco. Hemos aprendido a mantener un balance, pero hay gente, muchachos, hay gente que se levanta por la mañana maldiciendo a la gente, de mal humor, tirando las cosas, y llegan a los trabajos. ¿Tú tienes algún compañero en el trabajo que es así? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, esa era la segunda pregunta que iba a dar. Así, muchachos. Yo iba a decir, ¿quiénes de ustedes son venáticos y llegan al trabajo también con la misma actitud? Romanos capítulo 12 dice en el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, en muchas ocasiones las personas que han sido heridas o tienen todavía heridas en sus corazones, lo que tratan de hacer es eso. Es más, hay personas, escucha esto, algo bien curioso. Hay personas, cristianos, entre comillas, que oran para que otras personas sean maldecidas. Yo lo he escuchado en oraciones. A gente que están orando para que Dios traiga problemas sobre aquella persona porque me hizo un daño, me hirió y yo he tenido que parar la oración. Digo, pero esto no es una oración. Tú lo que estás haciendo es, ya tú tienes un problema grandísimo. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Eso no funciona así. Mira, hombres y mujeres también, escúchame esto. Oh, papá. Mira, hay veces que hay hombres y mujeres que oran por su pareja, y más que todo aquellos que oran juntos. Y es muy común en muchas ocasiones mujeres orando que dicen, Señor, cambia el corazón de mi marido que es un estúpido, un engreído, un quién sabe qué. Y el hombre así al lado dice, imagínate, ¿cómo tú crees que vas a...? Mira, Dios va a tratar de hacer todo lo posible para cambiar el corazón de tu marido, pero si tú en oración, mujer o hombre, al revés, también pudiera pasar, oras a Dios diciendo este tipo de cosas y tu marido lo escucha, le estás cerrando la puerta a Dios. Y entonces la herida que existe en tu marido o en tu esposa se hace todavía más grande, peor todavía. Pero hay mucha gente que ora así y ellos piensan que son espirituales. Yo he escuchado gente orando para que una iglesia se divida. Yo he escuchado gente orando para que tumbe a un pastor, para que Dios quite a un pastor de una iglesia. La gente no entiende de que la palabra dice que Dios es el que pone y quita, dice, los reyes, los gobernantes, aún los pastores. Por mucho que tú ores, si Dios no lo quiere quitar, no lo va a quitar. Y aunque tú no ores, cuando Dios tiene que quitar un presidente o un rey o un pastor, lo quita. Por eso hablamos también de la cuestión de la iglesia. Iglesia, préstame atención. Y yo espero que, mira, get the message esta mañana, get the message. Mira, el único que da crecimiento a la iglesia es Dios. La Biblia lo dice así, es Dios quien da crecimiento a la iglesia. Y es Dios también quien hace así y se lleva a los que se tienen que llevar. Ni es el diablo, escucha porque la palabra dice de que el diablo y el infierno, dice así la palabra, la iglesia nunca prevalecerá en contra del diablo ni del infierno. Nunca. Cuando tú escuchas a alguien que diga de que el diablo se metió en la iglesia, no se metió el diablo. Nos metimos nosotros. Lo que pasa es que es muy fácil yo llegar y hacer lo que tengo que hacer y entonces después echarle la culpa al diablo. Pero el diablo no tiene nada que ver con esto. Somos nosotros los que hacemos lo que nos da la gana. Y el diablo después dice, ¿y a mí por qué me echan la culpa si yo no he hecho nada aquí? Absolutamente. Es Dios el que pone y quita. En la iglesia el que tiene el control absoluto de la iglesia es Dios.
Pero en nosotros internamente, Dios nos ha dado la potestad a que tú y yo tengamos control y decisión. Es decir, Dios no va a entrar en nuestro corazón si tú no se lo abres. Ni Dios va a sanar nuestras heridas si tú no le dices al Señor, sáname, Señor. Sáname. Cúrame. Y el punto número 3 y último en esta mañana es reemplaza tus recuerdos con las verdades de Dios. La palabra de Dios está llena de textos bíblicos que son aplicables, escucha esto, a todo lo bueno que hace Dios con nosotros. Y a lo mejor tú puedes venir a tu mente algún texto bíblico, dime algún texto bíblico que pueda ayudarte en momentos difíciles cuando tú tienes un dolor. Dímelo. ¿A quién me dice uno? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más? ¿Qué más? Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Quién más dijo uno? Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Amén. ¿Quién más? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál fue? Salmo 121. ¿Viste? Nosotros empezamos entonces, ¿cómo el proceso para que nosotros podamos ser sanos por Cristo Jesús y Cristo sane nuestras heridas? Es cuando nosotros hacemos así y abremos nuestro corazón a Cristo Jesús y decimos, Señor, sáname, y empiezo a reclamar las bendiciones y las cosas que han sido preescritas en la palabra de Dios para que puedan funcionar dentro de mí. Mira, la palabra de Dios empieza entonces a cambiar nuestro vocabulario. La abundancia de la palabra de Dios y el mensaje de Dios empieza a cambiar y a eliminar aquellas cosas que yo pienso, que yo digo, y empiezo entonces a hablar y actuar más como Jesús. El problema es que Jesús, yo creo que tú entiendas esto. Jesús era un tipo controversial. ¿Tú no sabías eso? Coge la palabra para que tú veas. Jesús era un tipo controversial, pero Jesús hacía cosas que la gente no entendía. Es más, Jesús hacía cosas que aún los mismos cristianos, los discípulos, no entendían y lo criticaban. Los primeros que criticaban a Jesús por hacer esas grandes cosas eran, dice, los fariseos, los maestros de la ley. Dicho sea de paso, presta atención, fariseos y maestros de la ley, hebreos, judíos, los sacerdotes del templo no eran mundanos. Escúchame, no eran mundanos. Eran religiosos, no eran cristianos. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba estableciendo por primera vez la iglesia cristiana. Pero hasta ese momento, esa gente religiosa, ellos trataban de adorar a Dios, a Jehová Dios. Estaban buscando la forma de reconocer y de cumplir con ese Jehová Dios, pero lo hacían de una forma religiosa. Así que no vayan a pensar que eran mundanos. No eran gente necesariamente, no eran gente que estaban dominados por el demonio, por Satanás, dice mucha gente. No, estás equivocado. El problema es que nosotros aún ahora, en este siglo, 2000 años después, la iglesia cristiana, hay muchos cristianos en la iglesia cristiana que tienen el mismo perfil y hacen exactamente lo mismo que aquellos que eran fariseos y religiosos, los mismos que llevaron a Cristo Jesús a la cruz, porque no, sepulcro marcado correctamente, porque no entendían el mensaje de Jesús. Pero te quiero decir una cosa. Yo he sido criticado ampliamente y eso no me molesta. No te preocupes por eso, a mí no me molesta. He sido criticado por el hecho de que yo he declarado que en CC Vida las puertas siempre van a estar abiertas para la gente que viene con corazones quebrantados. Esta es una iglesia de restauración. Esta es una iglesia que va a ofender a los religiosos, va a ofender a los fariseos, va a ofender a los maestros de la ley, va a ofender a toda esa gente que viene en su mente con un molde pensando de que tú y yo tenemos que ser perfectos. La palabra no me enseña eso. El modelo que yo he aprendido de Cristo Jesús es el Cristo Jesús que recibe a la gente herida.
Es más, déjame decirte una cosa, la gente entra por esa puerta desbaratados de dos formas diferentes. Uno viene desbaratado porque vienen del mundo y no conocen a Cristo. Pero otros vienen todavía peor, que son los creyentes que le dieron una paliza en otra iglesia y vienen echando sangre. Y esta va a ser una iglesia que siempre, escúchame bien, siempre va a tener las puertas abiertas para ese tipo de gente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de curar sus corazones. Hay un dicho que salió de un libro hace muchos años atrás, que dice que la iglesia cristiana es el único ejército. Tú sabes que la iglesia es un ejército, la Biblia lo menciona así. Nosotros somos soldados y tenemos un rey y tenemos alguien que nos dirige, pero es el único ejército que coge a los heridos y después que están heridos le dan el tiro de gracia. ¡Bum! Para que se acaben de morir. Eso es lo común en la iglesia. Cuando una persona del árbol que Dios hacen leña, dice, cuando una persona, un creyente, es atacado por el diablo, por cualquier razón, y yo no voy a ponerme aquí a hacer medidas si este pecó menos y este pecó más, eso es una cuestión que le pertenece solamente a Dios, no a mí. Ese no es mi trabajo. Dios no me mandó a medir a nadie aquí el pecado de nadie. Es más, en muchas ocasiones hay gente que viene, pastor, yo te quiero confesar un pecado. Digo, ¿ya se lo confesaste a Dios? Sí, a mí no me hace falta que me lo digas. Yo no resuelvo nada con saber qué fue tu pecado. Confiésaselo a Dios. Dios te perdonó. Esto es lo que dice la palabra. Punto. Dice Dios dice en su palabra que cuando Él perdona a alguien, Él toma tus pecados. Escucha bien, hazlo esto personal. Cuando tú pecas, no importa cuál sea el pecado, Dios toma tu pecado. Si tú te arrepientes, cuando tú te arrepientes en ese momento, Dios coge tu pecado y se lo echa al fondo del mar. Y dice, se olvida de ellos. ¿Tú sabes qué? En las iglesias cristianas hay un montón de buzos. De muchachos, de buzos. Mira, se meten al fondo del mar a sacar los pecados de la gente. Salen todos morados. Pero yo tengo que sacar el pecado de este para poder restregárselo en la cara y acordarle de que él es un pecador. No, Dios dice, yo me olvidé de ellos. Ya yo curé su corazón. El corazón de él está sano. Yo no tengo por qué entonces sacarles el pecado a la gente en la cara de lo que Dios ya perdonó, aunque lo perdonó ayer, aunque lo perdonó esta mañana. El perdón de Cristo Jesús es instantáneo. Y mucha gente aún no han acabado de sanar su corazón, porque tú y yo todavía estamos metiéndole el dedo ahí, y ahí, y ahí. Y aquella gente no puede sanar su herida. Eso no es lo que nosotros recibimos de parte de Cristo Jesús. El mensaje de Cristo Jesús es un Jesús, o el mensaje de la Biblia, la imagen que nos da la Biblia sobre Jesús, era un Jesús que, lo dice ese texto que leímos al principio, Él fue ungido para venir al sanar a los quebrantados de corazón. Mi pregunta en esta mañana es, ¿será de que tú también necesitas sanar alguna herida en tu corazón? ¿Será de que a lo mejor hay alguna herida pendiente todavía ahí en ti que tú todavía no has dejado sanar? Mira, esto no tiene que ver con pecado necesariamente. Esto tiene que ver con cualquier experiencia que tú hayas podido tener. Pudiera ser de niño, pudiera ser con tus papás, con tu familia, con tu cultura. Wow, el simple hecho de que nosotros en alguna ocasión fuimos arrancados de nuestro barrio, de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestro idioma, y Dios nos trajo a este país que es diferente. Eso crea también heridas en nosotros. Y no es fácil. Y yo pasé también por esa experiencia. Hay algunos países entre nosotros los hispanos que tienen aún resentimientos en contra de los políticos de su país y su gobernante. Déjame decirte una cosa. Yo perdoné a Fidel Castro hace muchos años atrás. Y si no hubiera sido por ese gobierno, a lo mejor yo no estuviera aquí en este país. Pero Dios tiene un propósito conmigo. Y va por encima de lo que cualquier gobernante puede hacer. Y yo he aprendido, porque la palabra lo dice así, dice orar por vuestros gobernantes. Quizás algunos que me escuchen este día en internet o en televisión no compartan esto conmigo,
Pero yo pienso, ojalá Fidel Castro se arrepienta de su pecado antes de morir. Y si lo hace, Dios lo va a dejar entrar al cielo, aunque a muchos cubanos no les guste. Lo mismo va a pasar con Chávez para los venezolanos. Y lo mismo puede pasar con cualquier persona. Porque fíjate, si el amor de Cristo va lejos, oye, escúchame, lejos, lejos, lejos para curar tu corazón. Que lo último que hizo Jesús, el último corazón que sanó Jesús en su vida ministerial fue el corazón de un hombre que estaba clavado a su lado. Un tipo inclusive que no tuvo ni la oportunidad de dar ni una sola prueba de que en realidad había creído en Cristo Jesús. No pudo hacer obras ninguna, absolutamente. Y a lo mejor mucha gente dice, pero pastor, ese hombre no conocía a Jesús anteriormente. No, sí lo conocía. Yo siempre he dicho que un Jesús que alimentó a 5,000 personas, que levantaba a los muertos, que sanaba a la gente, que multiplicaba los alimentos, no es forma. Jerusalén es una ciudad pequeñita, en aquel tiempo todavía mucho más pequeño que ahora. No hay forma de que eso no se regara por todos lados. Todo el mundo en Jerusalén, aún en la cárcel, sabían quién era Cristo Jesús. Es más, esa historia lo muestra, porque cuando Cristo, que estaba ahí en el centro, había un ladrón de un lado y otro del otro, y cuando aquel empezó a criticar a Jesús, este que estaba clavado aquí, le dijo a aquel, no te burles, tú y yo somos criminales, pero este no ha hecho nada. Déjame decirte eso lo aprendió, ¿sabes dónde? En la cárcel. Ese hombre conocía a Cristo Jesús anteriormente, pero nunca jamás había confiado en él. Sin embargo, en ese día dice la palabra que este hombre le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Acuérdate, solamente, escucha, este hombre no le dijo, perdóname mis pecados. Este hombre no le dijo, yo quiero estar contigo en el cielo. No dijo eso. Solamente le dijo, acuérdate de mí. Porque de acuerdo a lo que le habían enseñado a este hombre, él se iba también al infierno. Y dice que Jesús le dijo en ese día, en ese momento, dice, te declaro de que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira, déjame decirte una cosa. El corazón de ese ladrón que estaba allí crucificado tenía una herida así de este tamaño. Era un criminal. Delante de la ley era criminal, delante de Dios era criminal también. Pero el amor de Cristo que no le reclamó absolutamente nada. Simplemente porque Jesús vio de que él reconocía y sabía que Jesús tenía el poder de hacerlo. Y su amor, sin reclamarle nada, hizo así y cerró totalmente su herida. Y yo confío y creo firmemente de que el día que lleguemos al cielo, vamos a conocer a ese hombre que fue clavado al lado de Cristo Jesús. Jesús le dijo, tú vas a estar hoy conmigo en el paraíso. Pienso en tanta gente que cuando lleguen al cielo van a poner a correr a muchos. Porque mucha gente va a decir, pero ¿cómo este hombre o esta mujer están aquí en el paraíso? Yo pensé que ellos eran pecadores, pero Cristo los perdonó. Cristo sanó sus heridas. Tú necesitas que Jesús sane tu herida en esta mañana también. Y yo voy a orar en este día. Y yo te invito a que mientras yo ore, si hay alguna herida en tu corazón, cualquiera, que tú necesitas sanar, yo te invito a que tú pases aquí al frente. Es más, a lo mejor tú conoces a alguien en tu familia, alguien que tú conoces, que tú sabes que tiene una herida. A lo mejor esa persona no está aquí en este día, pero tú quieres pasar y tú no vas a decir nada, no vas a hacer nada público. Y tú vas a pasar diciendo, Señor, yo estoy pasando esta mañana en nombre de alguien más para que tú sanes su herida. Y yo te invito a que tú pases aquí en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia. Oh, gracias, Señor, porque tu gracia abundante ha tocado el corazón de cada uno de nosotros. Porque a pesar de las heridas que quizás otras personas han causado en nosotros,
la sociedad, las cosas, nuestros mismos familiares. Quizás nuestro papá, nuestra mamá ha dejado una herida también en nuestro corazón. Fuimos maltratados. A lo mejor los esposos o esposas. Y esa herida necesita ser sanada. Y eres tú, Señor Jesús, quien dice que has sido ungido para sanar nuestras heridas. En esta mañana, oh Jesús, yo como pastor de esta iglesia y con la autoridad que tú me das, como ministro de tu palabra, te estoy pidiendo de que tú sanes las heridas de mis hermanos, cualquiera que sea. Señor, en este día, solo tú sabes las heridas en los corazones de esta iglesia, de los que estamos aquí presentes y aún de los que no están en el día de hoy. Oramos específicamente por algunas personas que sabemos que están heridos, para que tú sanes sus corazones, para que tú traigas paz a sus mentes y para que ellos encuentren, Señor, una verdadera relación contigo en paz. Padre, yo te estoy pidiendo misericordia en este día para cada una de las personas que está viniendo aquí delante, para que seas tú, Señor, el que restablezcas esa relación nuestra contigo. Eres tú el que tienes el poder de hacer las cosas diferentes. Toma nuestros corazones. Oh Señor, tú lo has hecho conmigo. Yo aún también en alguna ocasión tuve que poner mi corazón en tus manos para que lo sanaras, para que le pusieras allí una bendita, una cura, y para que tú cuidaras de mi corazón. De la misma forma yo te pido en esta mañana que tú cuides el corazón de mis hermanos. Padre, gracias porque podemos confiar en ti. Dice tu palabra de que tú eres el médico por excelencia, aquel que cura todos nuestros pesares y nuestras enfermedades. Y muchos de nosotros quizás hayamos experimentado aún de que tú nos hayas sanado físicamente, pero no hemos dejado que tú sanes nuestro corazón. Yo te pido que tú sanes el corazón de mi iglesia. Yo te pido que tú sanes, Señor, el corazón de esta congregación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana estamos reclamando una iglesia sana. Estamos reclamando una iglesia fuerte. Estamos reclamando una iglesia donde su corazón palpite de acuerdo al corazón tuyo. Y que esta iglesia sepa de que esta iglesia comenzó en tu propio corazón, oh Señor. Y si estamos aquí hoy es por tu voluntad únicamente. Porque tú eres el gran sanador, el Jehová Rafa, el Jehová que nos toma con amor, el Jehová que nos cuida, el Jehová que nos mima, el Jehová que pasa su mano santa sobre nuestro corazón y va cerrando esa herida, de tal forma que aún en muchas ocasiones ni nos damos cuenta de que quizás haya quedado allí una marca en nuestro corazón. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana por lo que tú has hecho entre nosotros, por las cosas que continúas haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Si alguien hay aquí en este día que ha pasado en nombre de otra persona para que tú sanes su corazón, yo te pido que donde quiera que esté esa persona, donde quiera que esté, tú, Señor, a través de tu Espíritu le visites en esta ocasión y tú comiences el proceso de sanación en esa persona. Sana los matrimonios, sana las relaciones entre padres e hijos en esta iglesia, sana nuestras relaciones internas entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús, y que aprendamos, Señor, a perdonarnos unos a otros. Dice la palabra de que tú nos perdonas como nosotros perdonamos nuestras ofensas. Es imposible recibir perdón tuyo si no aprendemos a perdonar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Enséñanos cómo. No sabemos quizás todavía cómo es posible perdonar a alguien 70 veces 7, pero eso fue lo que tú, Jesús, nos enseñaste. Enséñanos a sanar nuestro corazón
Tómalo en tus manos hoy. Y así entonces podremos nosotros perdonar a alguien más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.